Bienvenidos a esta nueva inmersión en el fascinante mundo del Antiguo Egipto. Hoy vamos a poner el foco en el escenario que vio surgir a una figura increíble, Hatshepsut. Efectivamente. Ya hablaremos de ella largo y tendido más adelante, pero claro, primero necesitamos entender bien el tablero de juego, ¿no? El contexto. Fundamental. Porque ser faraón en aquella época, bueno, era muchísimo más que ser un simple rey. Sin duda. Era el intermediario, el puente entre lo divino y lo humano, la encarnación en la tierra del dios Horus y, sobre todo, el garante del orden cósmico, de la Ma'at. Ese concepto clave, sí, la Ma'at, el equilibrio, la verdad, la justicia. Y junto al faraón, no olvidemos a la gran esposa real, un papel complementario pero esencial para la estabilidad. Exacto. ¿Y dónde nos situamos exactamente para empezar a entender este periodo? Pues mira, estamos justo al comienzo de la dinastía 18. Un momento crucial, porque Egipto venía de salir de una etapa bastante complicada, de inestabilidad, de dominio extranjero. El llamado segundo periodo intermedio, ¿verdad? Con los Hyksos. Eso es. Es fascinante ver cómo, justo después de esa crisis, se sientan las bases para una nueva época dorada, lo que llamamos el Reino Nuevo. Hablemos un poco de los Hyksos, que siempre suenan como los malos de la película, pero fueron importantes. Bueno, más que malos, fueron un catalizador. Eran pueblos de origen asiático, de la zona de Siria, Palestina, que se infiltraron y llegaron a dominar el norte de Egipto, el delta. Y su ventaja clave fue militar, ¿no? Introdujeron tecnología nueva. Exactamente. Su gran baza fue el carro de guerra ligero, tirado por caballos, algo que los egipcios no tenían en ese momento, y que, les dio una superioridad táctica inicial muy importante. Pero los egipcios demostraron ser muy adaptables. Parece que Kamosé, el último faraón tebano de la dinastía anterior, la 17, ya empezó a plantarles cara. Sí, empezó la contraofensiva. Y fue listo. Llevó la lucha a zonas más pantanosas, cerca del Nilo, donde los carros perdían mucha de su efectividad. Una buena estrategia. Muy inteligente, sí. Y quien remató la faena fue su sucesor, Ahmose I. Ya él es considerado el fundador de la dinastía 18. Consiguió expulsar definitivamente a los Hyksos, tomó su capital, Avaris, y reunificó el país, el Alto y el Bajo Egipto otra vez juntos. Eso es. Y este éxito militar no solo reunifica, sino que cambia la mentalidad egipcia. Marca el inicio real del Reino Nuevo. O sea que de esa lucha, de esa crisis, emerge un Egipto más fuerte, unificado y sobre todo muy consciente de la importancia del poder militar y de la innovación. Precisamente. Y esa nueva conciencia se proyecta hacia afuera. Egipto ya no se conforma con defenderse. Ahora busca expandirse, asegurar sus fronteras de forma activa. Y ahí entra en juego Tutmosis I, el padre de Hatshepsut. Exacto. Él y otros faraones de esta dinastía lanzan campañas militares muy ambiciosas. Hacia el sur, a Nubia, buscando oro, materias primas, control. Y también hacia el norte, hacia Siria-Palestina. Sí, hacia el Levante. Y aquí es donde vemos algo nuevo. La creación por primera vez de un verdadero imperio egipcio fuera de África, en Asia. Ya no son solo incursiones para saquear y volver. Establecen control, fortalezas, guarniciones. Correcto. Parece que aprendieron la lección con los Hyksos, ¿no? La mejor defensa es controlar activamente las zonas de influencia, las rutas comerciales, los recursos. Buscan la hegemonía. Y mientras el brazo militar se hacía más fuerte, en paralelo otro poder crecía enormemente dentro de Egipto. El religioso. Efectivamente. Y con un centro neurálgico muy claro. Tebas. La ciudad de los vencedores de los Hyksos. Justo. La victoria se atribuyó en gran medida al dios local de Tebas, Amón. Y esto, claro, catapultó su culto a nivel nacional. Hasta el punto de fusionarse con el dios Sol Ra, ¿no? Convirtiéndose en Amón-Ra. Sí, Amón-Ra, el rey de los dioses. Una figura divina potentísima. Y Tebas, con el complejo de templos de Karnak, en constante crecimiento, se convierte en el corazón religioso y casi ideológico del imperio. Un complejo enorme, Karnak. Impresionante. Gigantesco. Y no solo un centro religioso, ojo, se convierte también en un poder económico y administrativo brutal. Acumula tierras, ganado, tesoros, tributos. El templo de Amón era casi un estado dentro del estado, lo que significa que sus sacerdotes, y en especial el sumo sacerdote de Amón, empiezan a tener un poder inmenso. Un poder tremendo.
no solo espiritual, sino también político y económico. Influían en la corte, en la administración, en todo. Es vital entender entonces esa confluencia, ¿no? Por un lado, la reunificación política de Amos, por otro, la expansión militar de faraones como Tutmosis I y la consolidación de este culto a Amón-Ra centrado en Tebas. Todo esto junto crea el nuevo Egipto del Reino Nuevo, poderoso, expansivo, seguro de sí mismo. El faraón sale reforzado, claro, como líder militar victorioso y como hijo del dios supremo, Amón-Ra. Sin duda, pero al mismo tiempo emerge con una fuerza imparable este estamento sacerdotal tebano, un poder que va a crecer y a convertirse en un actor clave en la política egipcia. Capaz de influir en la sucesión al trono incluso. Este es el complejo entramado de poder militar, religioso, político que se encuentra la generación de Hatshepsut al llegar. Un equilibrio muy dinámico. Y potencialmente inestable, imagino, entre el palacio y el templo. Podría serlo. Ambos salen muy fortalecidos, pero sus intereses no siempre iban a coincidir, claro. Entonces, para ir cerrando esta visión del escenario, tenemos un Egipto reunificado tras la expulsión de los Hyksos, un Egipto que se expande militarmente, creando un imperio, y un Egipto con un nuevo y potentísimo centro religioso en Tebas, dominado por el culto a Amón-Ra y su influyente clero. Exacto. Es un panorama de gran fortaleza aparente, pero también con nuevas dinámicas y tensiones internas que empiezan a gestarse. Lo que nos deja una pregunta flotando, ¿verdad? Pues sí. Una pregunta interesante sobre la que reflexionar es, ¿cómo iban a interactuar, o incluso a chocar, estas dos grandes fuerzas que han forjado este nuevo imperio? Es decir, el poder militar del faraón y la creciente autoridad del clero de Amón. Pensar en eso nos da una clave importante para entender los desafíos y las oportunidades que encontrarían figuras como Hatshepsut al navegar este Egipto tan complejo y poderoso. Justo. Es el telón de fondo indispensable para comprender lo que vendrá después. Y dentro de ese Egipto reunificado, ¿qué transformaciones internas claves estaban produciendo? O sea, ¿cómo era el entorno político y social en el que creció una princesa como Hatshepsut? Hubo cambios muy significativos, la verdad. Destaca el aumento notable de la importancia y la visibilidad de las mujeres de la Casa Real. ¿Ah, sí? Sí. Títulos como Gran Esposa Real, la consorte principal y, sobre todo, Esposa del dios Amón, que era un cargo sacerdotal importantísimo con mucho poder económico y ritual, ganaron una relevancia sin precedentes. O sea que las reinas tenían más peso. Mucho más. Reinas como Amós-Enefertari, la madre de Amós, ejercieron una influencia considerable. Esto creó un precedente, claro, de mujeres reales con peso específico. Ya. Al mismo tiempo, crecía imparable el poder del clero de Amón. El dios de Tebas, fusionado con el dios Sol-Ra, como Amón-Ra, se convirtió en la deidad suprema del Estado, el dios que, digamos, había otorgado la victoria sobre los Hyksos. Entiendo. Y claro, gestionar un Estado en expansión requirió una administración central más fuerte. Lógico. Mencionas la expansión. El padre de Hatshepsut, Tutmosis I, fue una figura clave en esto. ¿Cómo funcionaba el ejército egipcio en ese momento y qué supusieron sus campañas militares? Bueno, el ejército salió fortalecido y más profesionalizado de las guerras de liberación contra los Hyksos. La gran innovación táctica fue la adopción y perfeccionamiento del carro de guerra ligero, tirado por caballos. Ah, los carros. Exacto. No era solo un símbolo de estatus, era una plataforma móvil para arqueros de élite, ideal para desorganizar las líneas enemigas y para la persecución. Aunque, ojo, la infantería seguía siendo la base, ¿eh? Claro, claro. Pero el carro aportó una nueva dimensión. Tutmosis I usó este ejército de forma decisiva. Hacia el sur, penetró profundamente en Nubia, que era rica en oro, llegando hasta la cuarta catarata del Nilo. Tenemos estelas que lo prueban, como la de Tombos, vaya. Y hacia el norte llevó las armas egipcias por primera vez hasta Siria-Palestina, alcanzando ni más ni menos que el río Éufrates. Hasta el Éufrates. Sí, al que llamaron sorprendidos el agua que corre al revés, porque fluía hacia el sur, al contrario que el Nilo, fíjate. Estableció las bases de un imperio, vamos. Victorias impresionantes, desde luego. ¿Y cómo se tradujeron esas conquistas de Tutmosis I en poder político? ¿Qué modelo de faraón y de gobierno se consolidó entonces? Pues mira, las victorias militares fueron la piedra angular de la legitimidad faraónica en esta época.
El faraón era visto como la encarnación de Horus, hijo del dios estatal Amón-Ra, y el éxito en batalla era la prueba, digamos, del favor divino. La justificación perfecta. Exacto. Y el inmenso botín obtenido en Nubia y Asia no solo enriqueció al país, sino que fluyó masivamente hacia el clero de Amón en Tebas, especialmente a su gran templo en Karnak. Claro, Karnak. Esto selló una alianza fundamental entre la corona y el templo. Se forjó así el ideal del faraón guerrero. La expansión militar era la principal demostración de poder y justificación del reinado. Un modelo que proyectaría una sombra muy larga sobre sus sucesores, incluida Hatshepsut, de quien se esperaría seguir ese camino, claro. Entendido. Todo parece girar en torno a Tebas, entonces. ¿Qué papel jugó exactamente la ciudad en este nuevo orden egipcio? Pues Tebas se consolidó como la capital indiscutible. No solo política, que también, sino sobre todo religiosa. Era el hogar de Amón-Ra, el dios dinástico, el garante de la victoria y la expansión. El centro neurálgico. Totalmente. Las fabulosas riquezas que empezaban a llegar de las conquistas se invirtieron en engrandecer la ciudad y muy especialmente el complejo religioso de Karnak. Como resultado, el clero de Amón acumuló un poder y una riqueza descomunales. Ya me imagina, se convirtieron en una fuerza política de primer orden, un actor con el que cualquier faraón tendría que contar sí o sí. Amón. Su culto crece muchísimo al inicio de la dinastía 18. ¿Cómo pasa esto? ¿Y por qué es tan importante para el faraón? Pues sí, Amón, que era un dios, digamos, local de Tebas, de repente, bueno, no de repente, pero sí que escala a una posición centralísima. Se fusiona a menudo con Ra, el dios Sol, y se convierte en Amón-Ra, el rey de los dioses, nada menos. Amón-Ra, claro. Y esto va totalmente de la mano del poder de Tebas. Su culto se convierte en la herramienta número 1 para legitimar al faraón. Los reyes dicen ser hijos de Amón. O sea, una conexión divina directa. Exacto. Refuerzan su derecho divino. Y las construcciones en Karnak, esas capillas, los obeliscos, los pilonos enormes, son pura propaganda en piedra. Vinculan al faraón con Amón-Ra, de forma visible, permanente. Entendido. Propaganda en piedra, me gusta. Y esa conexión tan fuerte, ¿cómo se juega en la relación entre los reyes y los sacerdotes de Amón? Porque imagino que esos sacerdotes acumularían un poder tremendo. Tremendo, sí. Se crea una alianza, es casi una simbiosis. La monarquía da al templo de Amón recursos enormes, tierras, oro, y a cambio el clero, que cada vez tiene más peso, legitima al faraón. ¿Cómo? Con oráculos, con ceremonias clave como la Bella Fiesta del Valle, que era importantísima, esa procesión que conectaba al faraón con Amón y con sus ancestros divinos, reforzaba la línea dinástica. Entiendo. Así que para alguien como Hatshepsut, que aspiraba a lo máximo, pues ganarse a este clero era vital. Absolutamente vital. Fascinante. Y aquí hay un punto que me intriga. El papel de las mujeres de la realeza en todo esto. ¿Había alguna vía ahí? Pues sí, y es una vía muy interesante para el caso de Hatshepsut. Existía el título de esposa del dios o divina adoratriz de Amón. Lo llevaban reinas, princesas, y este título va ganando un peso ideológico muy fuerte. Se le asocia con la diosa Mut, la esposa de Amón. Y lo clave es que ese puesto, que podía parecer solo ceremonial, se convierte en una fuente de poder. Un poder religioso y político, casi autónomo para las mujeres en Tebas. O sea, una base de poder propia. Una base de poder significativa, que una mujer ambiciosa, claro, podía usar estratégicamente. Vale, Amón es central, su clero es poderosísimo, pero Egipto tenía muchísimos dioses. ¿Cómo se equilibra esto? ¿El resto de cultos pierden importancia o...? Buena pregunta. Aunque Amón y su clero en Tebas acumulan un poder económico y político brutal, Egipto sigue siendo politeísta, no podemos olvidarlo. El faraón es la cabeza de todo, de la religión y del Estado. Tiene su administración, su visir, su tesoro. Claro, la estructura del Estado sigue ahí. Exacto. Pero las decisiones importantes, casi siempre buscaban el respaldo divino. Y ese respaldo, ¿quién lo canalizaba principalmente? Los sacerdotes de Amón. La religión lo impregnaba todo. La legitimidad del rey dependía de mantener la Ma'at, el orden cósmico. La Ma'at, ese concepto tan egipcio. Fundamental. Y esa conexión divina del faraón la validaba, en gran medida, el clero de Amón.
Incluso la familia divina Osiris, Isis, Horus era un espejo de la familia real, faraón, reina, heredero. Todo estaba conectado. Siempre se piensa en Egipto como algo súper tradicional, inmutable. Pero parece que había grietas. ¿Qué ideas religiosas concretas permitían siquiera pensar en una mujer faraón? Es que, aunque era tradicional, la ideología egipcia tenía cierta flexibilidad, digamos. El papel de la reina ya era muy potente de por sí. Se la identificaba con diosas como Isis, la madre del heredero Horus, o con Mut. Eso le daba ya una base divina fuerte. Una base divina intrínseca, sí. Si a eso le sumas el poder casi autónomo de la divina adoratriz en Tebas y, sobre todo, la necesidad primordial de mantener la Ma'at, de asegurar la línea dinástica, bueno, pues se abrió una puerta. Una puerta para lo no convencional. Exacto. En circunstancias excepcionales se podía justificar una solución diferente. Siempre que se presentara bien, claro, con la justificación teológica adecuada, que era voluntad de Amón, que el linaje divino era impecable. Entonces, tenemos un contexto religioso con Amón en el centro, pero con cierta flexibilidad. ¿Y qué pasaba en la sociedad y la política que también pudo ayudar a Hatshepsut? Pues mira, la dinastía 18 es una época de consolidación fuerte del poder real. Venían de tiempos más inestables, así que había una necesidad clara de reafirmar la autoridad del faraón, la estabilidad interna. Y ahí entra Amón otra vez, imagino. Totalmente. La alianza con el clero de Amón era una herramienta clave para esa consolidación. Tienes un estado fuerte, centralizado, sí, pero que depende mucho de esa legitimidad religiosa que viene de Tebas. Entiendo. En ese escenario, una figura fuerte que garantizase la continuidad, la prosperidad, el favor de los dioses, incluso si rompía la norma de género, pues podía ser aceptada, siempre y cuando, eso sí, tuviera los apoyos necesarios. Y el principal, de nuevo, el clero de Amón. Es impresionante ver cómo se teje esa red de poder divino, poder terrenal, tradición, necesidad, y cómo de ahí surge la posibilidad de lo inesperado como una mujer faraón. Así es. El Egipto de esta época nos enseña que ni las tradiciones más sólidas son muros infranqueables. La necesidad política, la ambición y sobre todo la habilidad para presentarse como la opción que garantiza el favor divino, bueno, pues podían cambiar las reglas del juego. Nos deja pensando, ¿no? ¿Hasta qué punto las tradiciones son fijas o se adaptan cuando el poder necesita legitimarse y sabe usar la carta divina? Exacto. Ese fue el escenario, un hervidero de poder militar, fervor religioso centrado en Amón y Tebas y ambición imperial, en el que creció y se formó Hatshepsut. Entendido. Un Egipto transformado, reunificado, expansivo, con un ejército renovado, una ideología religiosa potente centrada en Tebas y Amón y, crucialmente, con mujeres reales ocupando posiciones de influencia nunca vistas. Exactamente. La figura de Hatshepsut siempre llama la atención. Y creo que para entenderla bien hay que mirar sus inicios. Nacer hija de Tutmosis I, un faraón importante, pero sobre todo de Amose, la gran esposa real. Eso la puso en un lugar distinto desde el principio, ¿verdad? Absolutamente. Un lugar crucial. Piensa que estamos en la dinastía 18, justo después de que Egipto reafirmara su poder echando a los Hicsos. En ese contexto, el linaje que venía de la gran esposa real era casi la fuente de la legitimidad divina. Entiendo. Tutmosis I era un gran militar, sí, pero quizás su sangre no era real pura por todas las ramas. Amos, en cambio, sí lo era. Así que casarse con la heredera de esa línea, y Hatshepsut lo era, resultaba fundamental para que alguien asegurara el trono. Ah, claro. Por eso luego su medio hermano, Tutmosis II, se casó con ella. Era una forma de reforzar su propia posición. O sea que dentro de los hijos del faraón había categorías. No era lo mismo ser hijo de una esposa que de otra. Exacto. Una jerarquía muy clara. Los hijos de la gran esposa real tenían prioridad absoluta en la línea sucesoria. Los faraones, claro, eran polígamos. Tenían esposas secundarias, concubinas, y tenían hijos con ellas. Pero esos hijos ocupaban un lugar secundario. Fíjate, el propio Tutmosis II, su futuro esposo, era hijo de una esposa secundaria, Mutnofret. O Tutmosis III, que llegaría a ser un faraón importantísimo, era hijo de una esposa de rango todavía menor,
Hatshepsut, al ser hija de Amotse, la gran esposa real, tenía una superioridad de linaje, reconocida desde niña. Y eso imagino que influiría mucho en cómo la trataban, ¿no? Y en cómo se veía ella. Sin duda. No solo le daba derechos sucesorios potenciales, sino que, seguramente, moldeaba toda la dinámica de la corte a su alrededor y su propia percepción de su lugar en el mundo. ¿Y cómo era esa corte? Hablamos de Tebas, en el Imperio Nuevo. Me imagino un lugar de mucho esplendor. Esplendor y mucho más. Tebas era el centro neurálgico de un Egipto en plena expansión. Imagínate, llegaban riquezas enormes de las campañas militares, tributos de Nubia, de Siria, oro de las minas. Y todo eso se invertía en proyectos colosales. El templo de Karnak, por ejemplo, estaba en plena ampliación. Para una princesa como Hatshepsut, pues sí, significaba lujo. Los mejores vestidos de lino fino, vivir en palacios con jardines cuidados, sirvientes para todo, acceso a productos exóticos. ¿Suena bien? Pero supongo que no era solo eso. Debajo de esa superficie dorada... Claro, había mucho más. Era un entorno políticamente muy denso. El faraón tenía un poder absoluto. Era visto como un dios en la tierra. Y su principal misión era mantener Ma'at, el orden cósmico. El equilibrio del universo, ¿no? Eso es. Culturalmente era una época muy vibrante, con mucho contacto con el exterior, el Egeo, el Levante, Nubia, y religiosamente Tebas era el corazón del culto a Amón. El dios que había ayudado a expulsar a los hicsos. Exacto. El poder de Amón y de sus sacerdotes crecía enormemente, muy ligado a la propia dinastía. Así que la vida de Hatshepsut estaría marcada por rituales constantes, festivales religiosos. Y en ese contexto tan complejo, ¿qué papel jugaba su madre, Amos? Más allá de darle ese linaje tan importante. ¿Y cómo se educaba a una princesa como ella? El papel de la madre, la gran esposa real, era fundamental. Piensa que había habido mujeres reales muy influyentes poco antes, como Ahontep o Amose Nefertari. Eran modelos poderosos. Cierto. Amose, su madre, seguramente fue clave en su formación. No solo transmitía el linaje, sino que preparaba a las princesas para sus futuros roles. ¿Qué roles? Pues matrimonios dinásticos estratégicos, la posibilidad de ser regentes si el faraón era menor, y funciones religiosas. ¿Como la de esposa del dios? Exactamente. Un título importantísimo, ligado al culto de Amón, con mucho poder e influencia. Además, hay indicios de que Hatshepsut recibió una educación, bastante excepcional. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Parece que pudo haber acompañado a su padre Tutmosis I en algunos viajes oficiales o inspecciones, algo muy poco común para una princesa. Eso sugeriría un favoritismo, ¿no? Una preparación especial. Podría ser. Existían estructuras educativas, claro, como la Casa Generet, donde las mujeres de la realeza aprendían música, danza, protocolo, y seguro que tenían tutores específicos para leer, escribir, quizá matemáticas. Pero su educación probablemente iba más allá. Liderazgo, ética, un conocimiento profundo de los rituales, y quizá hasta nociones de política, transmitidas por su madre. Has mencionado varias veces la religión Amón-Karnak. Siendo Tebas el epicentro, ¿cómo vivió esa inversión religiosa de niña? Pues de una forma total, imagino. Su familia, la dinastía 18A, estaba íntimamente ligada a Amón. Le debían mucho de su poder. El complejo de Karnak, que era el centro del mundo religioso tebano, estaba creciendo espectacularmente en esa época. Para ella, no sería un lugar lejano, sería parte de su vida cotidiana, escenario de grandes ceremonias. ¿Tendría un papel activo? Una princesa de su linaje, y con la posibilidad de convertirse en esposa del dios, tendría un contacto muy directo con la vida del templo, con el clero. Participaría en festivales, en rituales específicos, no sería una mera espectadora. El título de esposa del dios implicaba deberes concretos dentro del culto. Y además sabemos que su padre, Tutmosis I, la presentó formalmente en centros religiosos clave. No solo en Tebas, también en Menfis y Heliópolis, los otros grandes polos religiosos y políticos históricos de Egipto. Vaya, eso es significativo. La estaba vinculando al corazón del poder. Exacto. Era una forma de integrarla desde muy joven en la esfera religiosa y política al más alto nivel. Entender los rituales, conocer a los sacerdotes. Eso no era solo aprender religión. Era aprender cómo funcionaba el poder faraónico, la legitimidad divina que ella misma,
por su sangre, encarnaba. Entonces, si ponemos todo junto, ese linaje materno impecable que le daba una legitimidad especial, una educación que parece haber sido más profunda de lo habitual y esta inmersión total desde niña en el centro mismo del poder religioso y político tebano. Pues sí, realmente se configura un perfil muy, muy particular. Casi te hace preguntar si todas esas experiencias tan tempranas y tan potentes no sembraron en ella ya desde muy joven la idea de que su camino podía ser diferente, mucho más de lo que se esperaba para una mujer real en el antiguo Egipto. ¿Cómo se forja una líder así, en la compleja corte del Imperio Nuevo? Mucho antes de llegar al trono, claro. Exacto. El objetivo es desentrañar cómo esos elementos tempranos, su linaje, su formación intelectual, la espiritual también, y el propio contexto de la corte. Cómo todo eso pudo construir las bases de una legitimidad excepcional, ¿no? Sobre todo pensando en las convenciones de la época sobre el poder. Muy bien, pues empecemos por ahí, por la formación. ¿Qué tipo de educación recibía una princesa real como ella, en pleno centro del poder egipcio? Pensamos en escritura, religión, protocolo, ¿qué más? Pues era una formación, fundamental, muy completa. Aprendían escritura, claro. Probablemente las dos, La jeroglífica, que era considerada más sagrada para monumentos y eso, Ajá. y la hierática, que era más para el día a día, la administración. Usarían óstraca, papiros reutilizados, lo típico. Vale. Y más allá de escribir. Pues se instruían en religión, por supuesto, mitología, la historia dinástica, que era complicadísima. Me imagino. Para saber dónde estaba cada uno, ¿no? Eso es. Y el protocolo de la corte, que era estrictísimo. Pero ojo, no era solo acumular saber, También se valoraban mucho las cualidades morales, el dominio de sí misma, la mat, ese concepto de orden, de justicia. Entiendo. Formarse para un rol muy específico dentro de la élite. Exactamente. Has mencionado la religión. Y había títulos con un peso especial. Por ejemplo, este de esposa del dios Amón. ¿Cómo se preparaba a una niña como Hatshepsut para un rol así? Empezaba desde muy pequeña esa preparación. Muy buena pregunta. Ese título, el de esposa del dios Amón, ganó muchísima prominencia justo en el Imperio Nuevo. Y no era solo un honor, confería un poder simbólico inmenso. Ah, ¿sí? Sí. Y a menudo también control sobre recursos económicos importantes, los ligados al templo de Amón en Tebas, que era, el centro religioso del imperio. Claro. La preparación tenía que empezar temprano, ¿sí? Implicaba una inmersión total en los rituales, en la teología del culto a Amón. Ocupar ese puesto era una fuente de legitimidad potentísima. Vinculaba a la princesa directamente con el dios más importante del estado. Casi divina, entonces. Prácticamente. Aunque no tengamos los detalles exactos de cómo era esa formación día a día para una niña, el título en sí ya implicaba un estatus casi divino y exigía una preparación rigurosa en deberes religiosos, ceremoniales. Vaya. O sea que Amón estaba muy presente. Hablando de eso, ¿cómo influyó la religión en general y esa conexión tan particular con Amón en la infancia de Hatshepsut? Pues es que la religión lo permeaba todo en la corte, y en Tebas, que era la capital religiosa, el culto a Amón-Ra estaba en pleno auge. Era el dios dinástico por excelencia. Claro. Así que una relación temprana y bien cultivada con Amón, encima potenciada por títulos como esposa del dios, era crucial. Esto no solo moldeaba su identidad espiritual, su forma de ver el mundo. Sino que le daba herramientas. Exacto. Sentaba las bases para que luego pudiera usar todo ese simbolismo religioso como una herramienta de legitimación muy poderosa. Era como ir construyendo un vínculo directo con la fuente divina del poder faraónico. Una conexión que usaría más adelante, sin duda. Fascinante cómo se mezcla todo. Religión, poder, política. Y hablando de política, la familia real. Debía ser complicado. Tutmosis I tuvo hijos con otras esposas, además de la madre de Hatshepsut, ¿verdad? ¿Qué sabemos de la relación de ella con sus medio hermanos? Pienso en Tutmosis II, por ejemplo. Sí. Las familias reales del Imperio Nuevo a menudo incluían hijos de distintas esposas. Poligamia, claro. Esto creaba una red de relaciones, pues, imagínate, complejísima. Con tensiones, supongo. Claro. Hatshepsut tenía la ventaja de ser hija de la gran esposa real. Eso le daba preeminencia. Pero las interacciones con los mediohermanos, hijos de esposas secundarias, como Tutmosis II, que de hecho luego sería su esposo, Vaya. pues estaban inevitablemente teñidas por la política de la corte,
No tenemos diarios personales de la infancia, claro está. Claro, claro. Pero la dinámica estaba ahí. Las alianzas familiares, las afinidades personales, las rivalidades que seguro que había, todo eso influía directamente en la sucesión, en cómo se posicionaba cada uno. Una princesa inteligente como ella tenía que aprender a navegar esas aguas turbulentas desde muy joven. Era parte de la formación también. Entonces, si recapitulamos un poco, tenemos un linaje impecable, hija de faraón y reina principal, una educación de élite que le daba herramientas intelectuales y conocimiento del protocolo, y una conexión religiosa muy fuerte, casi divina, con Amón. Es esta combinación la que sienta las bases para lo que vendría después. Para que pudiera desafiar las normas. Yo creo que sí, fue precisamente esa convergencia única de factores. ¿El linaje era el derecho de sangre, incuestionable? El punto de partida. Eso es. La educación le dio las herramientas. Saber leer, escribir, administrar, moverse en la corte. Y luego, de forma crucial, esa profunda conexión religiosa, encarnada en el título de esposa del dios Amón. Eso le otorgó una legitimidad divina que iba más allá de lo normal para una princesa. No era solo un factor, sino la suma de todo. Exacto. La sinergia de los tres. Sangre real, preparación excepcional y, digamos, el favor divino. Eso creó una base sólida, muy sólida. Preparó el terreno de una forma única para que, cuando llegara el momento, pudiera presentarse no solo como apta, sino como destinada al trono, incluso por encima de las convenciones que reservaban ese puesto a los hombres. Queda claro que los cimientos de su extraordinario futuro se pusieron muy temprano. Una combinación potente de privilegio, sí, pero también de educación estratégica y fervor religioso. Ciertamente. Y nos deja pensando, ¿no? Más allá de estas circunstancias, que eran muy favorables, claro, ¿qué clase de visión, qué determinación temprana haría falta para que una niña empezara a ver en todo esto no solo un destino de princesa o de reina consorte? Sino un camino posible hacia el máximo poder. Exacto. Hacia el poder faraónico en sí mismo. Ahí quizás reside el gran enigma de su figura, ¿no? Esa ambición temprana. Su etapa como gran esposa real de Tutmosis II. Justo antes de todo lo que vino después. Exacto. Es un periodo que a veces queda un poco en la sombra de su reinado como faraón, pero que esconde mucho, ¿eh? ¿Fue este tiempo una mera formalidad? ¿Cumplir un papel? ¿O ya estaba ella, preparando el terreno activamente para el poder? Es la gran pregunta. ¿Pudo ser mucho más que una simple consorte? Pues vamos a sumergirnos en ello. A ver, empecemos por el contexto del matrimonio. Las fuentes, sugieren que Tutmosis II no fue precisamente el faraón más carismático o dominante. Sí, a veces se le describe como de salud delicada o quizá, menos enérgico que otros faraones. Menos espabilado, podríamos decir coloquialmente. Claro. ¿Y cómo pudo influir eso en Hatshepsut, que venía de ser hija de Tutmosis I, un faraón muy exitoso y fuerte? Pues es una dinámica súper interesante, porque tienes a un esposo, menos activo, y a ella con un linaje impecable, hija de un faraón muy respetado. Su prestigio casi podía eclipsar al del propio rey, ¿no? Podría ser, sí. Y esto abre la puerta a pensar que el matrimonio, era una unión dinástica necesaria, pero para ella pudo ser también una herramienta. Quizá una fase de transición, o como mínimo, una plataforma desde la que operar. Una plataforma. Sí, porque su personalidad, que las fuentes describen como fuerte, decidida, contrastaba mucho con la de él, aparentemente. Así que la pregunta es si el matrimonio fue solo unión o también un movimiento estratégico para ella. Entendido. Pero, a ver, más allá del título, Gran Esposa Real, que suena, muy importante. ¿Qué poder real, efectivo, pudo tener durante ese matrimonio? Hay pistas de que ejerciera influencia tangible ya entonces. ¿Empezó a tejer redes? Sí, definitivamente. El título no era solo decorativo, ¿eh? La gran esposa real tenía funciones religiosas y ceremoniales cruciales. Era como la contraparte divina femenina del faraón en la tierra. Vale. Pero Hatshepsut parece que fue un paso más allá. Los indicios sugieren que cultivó, y de forma muy activa, el apoyo del clero de Amón en Tebas. Y esto, ojo,
mientras era esposa de Tutmosis II. Ah, ya desde entonces. Ya desde entonces. Y no hablamos solo de hacer donaciones genéricas, ¿eh? Parece que maniobró para colocar aliados en puestos clave. Financió proyectos específicos en los templos. Cosas que generaban una lealtad directa hacia ella. O sea que no se limitó a cumplir con el papel religioso que le tocaba, sino que lo usó estratégicamente. Ya estaba construyendo su propia base de poder sagrado. Precisamente, al fortalecer esos lazos con el grupo religioso más poderoso del reino, estaba acumulando legitimidad. Era una forma muy inteligente de crear una red de apoyo, fundamental. Independiente de su esposo. Claro, y anclada en lo divino, que en Egipto era esencial para cualquier aspiración de poder. Estaba, como dices, sentando las bases de su propia conexión sagrada, algo que luego explotaría, claro. Suena a que se movía con bastante astucia, pero ¿cuánto margen de maniobra real tenía una gran esposa real en esa corte? ¿Había límites claros? ¿Cómo pudo ella tantearlos o ir más allá? Bueno, a ver, es cierto que era una sociedad patriarcal, no nos engañemos, pero las mujeres de la élite egipcia, y sobre todo la gran esposa real, tenían bastante más autonomía que en otras culturas antiguas. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Pues podían poseer propiedades, administrarlas, participar en asuntos legales, tenían una presencia pública definida. Entonces, Hatshepsut combina esa base legal con su linaje superior, la digamos debilidad relativa de Tutmosis II y sus crecientes conexiones con el clero. La tormenta perfecta, casi. Algo así. Probablemente operó en el límite de lo esperado o incluso lo sobrepasó, pero discretamente. No era solo la esposa de, era la hija de Tutmosis I. Tenía capital propio. Y eso nos lleva a otro escenario clave, el harén real. La casa Generet, que a veces nos lo imaginamos como un sitio aislado, pero era más bien un centro de poder, ¿no? De intrigas. Totalmente. No era solo un lugar de esposas, era un microcosmos político. Ahí se gestionaban influencias, se educaba a los príncipes, a las princesas, se tejían alianzas, la competencia era real. ¿Y cómo jugó Hatshepsut sus cartas allí? Sobre todo sabiendo que el futuro Tutmosis III, el heredero, nació de otra esposa, una secundaria. Claro, esa es otra pieza clave. Hatshepsut, como gran esposa real, tenía el rango más alto, punto 1. Y punto 2, era la madre de Neferure, la princesa reconocida, la hija oficial. Eso la colocaba por encima. Estratégicamente sí, por encima de las esposas secundarias como Isis, la madre de Tutmosis III. Aunque no tengamos los detalles de las maniobras concretas de esa época en el harén, su estatus formal le daba una ventaja. Innegable. Una ventaja que una mujer como ella seguro que supo usar. Exacto. En ese entorno tan competitivo, seguro que utilizó esa posición para consolidar su centralidad en la familia real. Entonces, resumiendo un poco todo esto, este periodo como gran esposa real parece de todo menos pasivo, ¿no? Más bien una etapa de cálculo, de construir alianzas claves, sobre todo con Amón, y de posicionarse muy inteligentemente. Sí, aprovechando su linaje, su rol y, bueno, las circunstancias particulares de su matrimonio con Tutmosis II. Lo fascinante es ver cómo las piezas ya estaban ahí. No esperó a la muerte de su esposo para empezar a moverse. No. Parece que utilizó el estatus y las herramientas que tenía como consorte para ir construyendo esa plataforma sólida. No fue un empezar de cero cuando él murió. Fue más bien una continuación. Una intensificación de una estrategia que seguramente ya estaba en marcha. Y esto nos deja con una idea final potente para reflexionar. Podríamos pensar que las acciones y la imagen que proyectó Hatshepsut durante su matrimonio ya estaban de alguna forma desafiando las normas sobre el poder femenino. Es una buena pregunta para darle una vuelta. Preparando, quizá, sutilmente el terreno para ese salto increíble que daría después, coronarse faraón. Pues es muy posible que sí. Que ya estuviera sentando precedentes, aunque fuera de forma implícita, preparando las mentes de la corte para algo diferente. Hatshepsut. Nos centramos en su tiempo como gran esposa real de Tutmosis II. Queremos entender un poco mejor, sus ambiciones, su preparación, antes de ser faraón. También porque esta fase, parece desaparecer en sus relatos posteriores, cuando ya era faraón. Y por último, cómo esta experiencia, más allá de la sangre real, claro, pudo ser un entrenamiento práctico para gobernar. Perfecto. El propio título, Gran Esposa Real, ya era, potentísimo. Además, desde la dinastía XII, estas reinas podían escribir su nombre en un cartucho, ¿sabes? Como Claro. el faraón. Eso ya es un signo de
bueno, de una importancia tremenda. Claro, el cartucho es un símbolo muy fuerte. Muy fuerte. Pero yo diría que para la dinastía 18 temprana, lo más significativo eran los títulos religiosos. Era muy común y muy importante que reinas como ella tuvieran títulos como Hemet Netcher, la esposa del dios. La esposa de Amón principalmente. Principalmente Amón en Tebas, sí. Y esto no era algo simbólico, ¿eh? Era un rol activo. Participaban en rituales clave, eran esenciales para el culto. Encarnaban, digamos, el principio femenino necesario para el equilibrio cósmico, para la Mat, y para apaciguar al dios según su visión. Así que su autoridad se proyectaba más por ahí, por cumplir esas funciones rituales tan centrales. Era una autoridad funcional, sí, ligada al cargo. Entiendo. Una autoridad basada en la función, en el ritual. Vale. Pero entonces, si ese papel era tan relevante, surge la pregunta, ¿por qué luego cuando ella es faraón parece que hay un silencio sobre esta etapa? ¿Fue algo intencionado? ¿Una omisión deliberada? Pues todo apunta a que sí, a que fue una omisión estratégica muy, muy pensada. Cuando Hatshepsut toma el poder como faraón, que era algo, bueno, sin precedentes a esa escala para una mujer, la narrativa que construye es muy clara. En sus monumentos principales, como en Deir el-Bahari, por ejemplo, se centra casi obsesivamente en una idea: su nacimiento divino. Ajá, la historia de Amón y su madre. Exacto. Desarrolla con todo detalle cómo Amón toma la forma de su padre, Tutmosis I, se une a su madre, la reina Ahmose, y la concibe directamente. Con esto se presentaba como hija directa del Dios Supremo, destinada al trono desde su concepción. Claro, eso le daba una legitimidad Diferente. totalmente. Una legitimidad divina, incontestable, y reforzaba su lazo con su padre, Tutmosis I, que era un faraón respetado. Al hacer esto, pues su matrimonio con Tutmosis II quedaba en un segundo plano. Se volvía casi irrelevante para su derecho a reinar, ¿no? Justo. Su derecho no venía de ser la esposa del rey anterior, sino de ser la hija de Amón y de Tutmosis I. Así que, sí, minimizar o directamente borrar su etapa como consorte era crucial para poder afirmar reino por derecho propio como faraón de pleno derecho. Es un caso fascinante de cómo se reescribe el pasado para apuntalar el poder en el presente. Desde luego. Una auténtica, operación de marketing teológico casi. Entonces, si dejamos de lado esa narrativa posterior y volvemos a su tiempo como gran esposa real, ¿cómo la preparó esa experiencia, en la práctica, para gobernar, más allá del linaje? ¿Qué aprendió ahí, en el día a día del poder? Fue una preparación, yo diría que fundamental. Ser gran esposa real y sobre todo ejercer esos roles como Hemet Netcher no era solo llevar un título. Significaba estar metida de lleno en la maquinaria del Estado y de la religión. Tenía conocimiento directo, desde dentro, de cómo funcionaba todo. Comprendía la teología que sostenía la monarquía, especialmente el culto a Amón, que era el motor de Tebas. Entendía los rituales, el simbolismo. Exacto. La mecánica ceremonial, cómo mantener contentos a los dioses, a los sacerdotes, que no era poco. Y además, no olvidemos la corte. La gran esposa real estaba en el centro de todo. Aunque el harén tuviera su propia estructura, ella estaba ahí, en palacio, observando, participando, seguro que aprendiendo a navegar las complejidades políticas, las facciones, las influencias y, por supuesto, todo lo relacionado con la sucesión, que siempre es delicado. Claro, estaba en el corazón del poder. Totalmente. Toda esa experiencia práctica, gestionar rituales, entender la religión de Estado, moverse en la política de la corte, fue un aprendizaje impagable, una preparación muy concreta para manejar el poder, que iba mucho más allá de ser hija de rey. Vivió y seguramente aprendió a manejar esa idea egipcia de la complementariedad entre lo masculino y lo femenino para que todo funcionara. Entonces, resumiendo un poco, su etapa como gran esposa real, aunque después ella la dejara un poco en la sombra por estrategia, fue un periodo clave, formativo. Vemos que ya ahí combinaba un estatus religioso muy potente, una inmersión en la política real del templo y la corte, y probablemente, una ambición y una conciencia de su propia capacidad que iban creciendo. Exactamente, no fue solo un paso intermedio, fue un tiempo de acumular experiencia real, conocimiento, capital simbólico, y nos deja pensando, ¿no?, en cómo Hatshepsut dominó el arte de construir la narrativa. Hace 3.500 años usó la teología como
como una herramienta de comunicación política increíblemente eficaz. Supo sortear las limitaciones de género de su época y legitimar un poder que en principio no le correspondía de esa manera. Una maestra en contar la historia del poder. ¿Qué sabemos de la muerte de Tutmosis II? ¿Qué significó su desaparición, quizás repentina, para la estructura de poder? Pues las fuentes son parcas en detalles sobre las causas exactas. No sabemos si fue enfermedad, un accidente. Lo crucial es el resultado. Su fallecimiento dejó un heredero directo, sí, pero uno que era manifiestamente demasiado joven para asumir las riendas del Estado. Esto creó un vacío de poder inmediato que requería una solución urgente para evitar el caos y mantener, digamos, la integridad del reino. Hablamos de Tutmosis III, el heredero. Siendo el sucesor legítimo, ¿por qué no se le coronó simplemente con todos los poderes? Aunque fuera simbólicamente al principio. Es que Tutmosis III era apenas un niño, quizá de unos pocos años, cuando murió su padre. Muy pequeño. La tradición y, sobre todo, la pura pragmática del gobierno egipcio exigía una figura adulta y fuerte al mando. Gobernar Egipto implicaba dirigir la administración, el ejército, los complejos rituales religiosos. Claro, tareas imposibles para un niño. Exacto. Proclamarlo faraón con plenos poderes habría sido inviable y peligroso para la estabilidad. Por eso, la solución lógica y tradicional fue establecer una regencia. Entendido. Un niño no podía gobernar. Y en esa situación, inevitablemente, una figura tuvo que dar un paso al frente. Ahí es donde entra Hatshepsut, ¿verdad? ¿Cuál fue exactamente su papel inicial? Y sobre todo, ¿cómo consiguió que la corte y las poderosas élites aceptaran su autoridad? Exacto. Hatshepsut, como gran esposa real de Tutmosis II y una figura central de la familia real, con linaje directo de faraones, era, digamos, la candidata natural para la regencia. Su legitimidad inicial se apoyó firmemente en su estatus preexistente, eso estaba claro. Pero, y esto es fundamental, su posición se vio enormemente reforzada por su importante título religioso, esposa del dios Amón. Ajá. ¿Tenía tanto peso ese título? Muchísimo. No era un cargo meramente honorífico, ¿eh? Le otorgaba un inmenso prestigio y, crucialmente, influencia sobre la vasta riqueza y el poder político del clero de Amón en Tebas. Un pilar esencial para cualquier gobernante. Entiendo. Su linaje real, combinado con este poderoso rol religioso, le dio la justificación necesaria ante la corte. Era una combinación potente. Fascinante cómo ese título religioso tenía un peso político tan tangible. Entonces, como regente, ¿qué tipo de tareas asumió? ¿Se limitó a un papel ceremonial o ejerció el poder real desde el principio? Ejerció el poder real, sin duda. Como regente, Hatshepsut desempeñó las funciones ejecutivas del faraón en nombre del joven Tutmosis III. Esto incluía la compleja administración del Estado, la supervisión de importantes proyectos de construcción, algo vital para la economía y el prestigio faraónico. Sí, lo de siempre en Egipto. Eso es. Y por supuesto el mantenimiento de sus cruciales deberes religiosos, incluyendo su rol como esposa del dios Amón. Hay incluso indicios de que supervisó actividades militares, como campañas menores en Nubia. Vaya. En la práctica, gobernaba Egipto, aseguraba la continuidad y, muy importante, supervisaba la educación del futuro faraón. Eso es interesante, que ya ejerciera funciones casi plenas, incluso militares tan pronto. Uno podría pensar que se limitaría a lo ceremonial al principio, pero claro, un niño rey y una mujer regente con tanto poder, ¿esto no generó tensiones? ¿Existían facciones opuestas en la corte? Bueno, aunque las inscripciones oficiales de la época no suelen detallar conflictos internos. Ya sabes, prefieren proyectar armonía. Claro, la propaganda oficial. Efectivamente. Pero la situación era inherentemente tensa. Una mujer al mando efectivo del Estado, incluso como regente, representaba una desviación del orden tradicional, de lo que los egipcios llamaban ma'at. El equilibrio cósmico, la justicia. Exacto. El concepto fundamental que el faraón debía mantener. Que una mujer asumiera ese rol podía ser visto por algunos como una alteración de ese orden. Es muy probable que existieran facciones. Algunos podrían haber preferido acelerar la transición al gobierno personal de Tutmosis III. Quitarla de medio, digamos. O al menos limitar su poder. Mientras otros apoyarían una regencia fuerte y prolongada bajo Hatshepsut, quizás viendo en ella la mejor garante de la estabilidad en ese momento. Sí. Una corriente subterránea de tensión
aunque no hubiera una guerra civil abierta en esos primeros momentos. Y en medio de todo esto, como decías, Hatshepsut se aseguró de que Tutmosis III recibiera formación como escriba, sacerdote y militar. Exacto. Eso es notable. A pesar de cualquier tensión, ella cumplió con el deber de preparar al joven rey para su futuro rol. Se aseguró de que recibiera la educación completa que se esperaba de un faraón. Esto demuestra una gestión política muy hábil por su parte. Sí, desde luego. Mantuvo el control mientras preparaba formalmente a su sucesor. Y bueno, a su hijastro. Entonces, recapitulando. Tenemos una transición muy delicada tras la muerte del faraón, un niño en el trono nominal, y una mujer excepcionalmente posicionada que asume el control real, apoyándose en su linaje, su estatus de gran esposa real y su poderoso rol religioso. Todo ello en un ambiente de potencial inestabilidad política. Aquí es donde la historia se pone realmente apasionante. Precisamente. Y este análisis del inicio de la regencia nos deja con una pregunta interesante para reflexionar, ¿no? Más allá de las justificaciones formales y los títulos, ¿cómo se negociaba y percibía realmente el poder femenino en la práctica diaria de la corte egipcia de élite? ¿Cómo interactuaban esas dinámicas de género con las ambiciones políticas, personales y las necesidades del Estado? Incluso antes de que Hatshepsut diera el paso sin precedentes de coronarse faraón. Es un aspecto sutil, pero crucial para entender su figura y su época. La expectativa era esa, de custodia. Pero Hatshepsut fue claramente más allá. No se limitó a guardar el sitio para Tutmosis III. Empezó, de forma bastante sutil al principio, a asumir funciones y a tener una visibilidad que, normalmente, pues eran del faraón reinante. Tenemos indicios, por ejemplo, en relieves de esa época, de la regencia, donde ella aparece en el centro de rituales, haciendo ofrendas importantes, como si fuera el propio monarca. Ahí ya se empiezan a desdibujar un poco las líneas, ¿sabes? Las de la regencia tradicional. Y ahí es donde entra la imagen, claro, la propaganda de la época, por así decirlo. Cómo usó las imágenes oficiales, pienso en relieves, inscripciones, para afianzar su poder como regente. Y muy importante, ¿esa imagen se mantuvo igual o fue cambiando? Y sí, evolucionó. Al principio de la regencia, lo más probable es que pusiera el énfasis en su legitimidad, por su linaje real conectándose con la dinastía fundadora, los Ahmósidas, y sobre todo con su título religioso, el de esposa del dios Amón, que eso le daba un prestigio enorme y la vinculaba al clero de Tebas, que era muy poderoso. Pero no se quedó ahí, claro. Según avanzaba la regencia, su imagen oficial empezó a incorporar cositas, elementos que se asociaban al rey, alguna pose, algún tocado, incluso la falda corta ceremonial, el shendit. A ver, no se presenta todavía como faraón, pero sí como alguien con una autoridad que iba más allá de una simple regente. Estaba, digamos, preparando el terreno simbólicamente. Y la élite sabía leer esas señales, claro. Eso nos lleva a la política más práctica. ¿Cómo se apoyó en las estructuras de poder que ya existían? Estoy pensando en el clero de Amón en Tebas, que era un peso pesado religioso y económico, o en la administración misma. Los usó a su favor. Fundamental. De manera crucial, sí. Su título de esposa del dios Amón no era solo un honor, implicaba una posición de poder real dentro del templo de Karnak. Tenía control sobre muchísimos recursos, tierras, personal. Al consolidar y ejercer activamente ese rol, se aseguró una base de poder propia, muy fuerte en Tebas, que era el corazón religioso del reino. Y además, aunque para la regencia misma faltan detalles, sabemos por épocas posteriores, como con el visir Regímira, lo vital que era la nobleza y la administración tebana. Hatshepsut tuvo que ser muy hábil políticamente, tejiendo alianzas, asegurando lealtades, neutralizando a posibles rivales, dentro de esa élite. Vamos, que convirtió un rol religioso en una plataforma política y económica muy potente. Entendido. Entonces, ¿cómo se comunicaba esa autoridad en público? ¿Actuaba siempre en nombre del joven Tutmosis III como su representante? ¿O ya empezaba a mostrar un poder más personal, más independiente? Y esto se relaciona con otra pregunta. ¿Hubo acciones claras durante la regencia, ya fueran diplomáticas, constructivas, religiosas, que indicaran una estrategia a más largo plazo? ¿Algo más allá de lo provisional? Pues mira, formalmente, sobre el papel, toda su autoridad venía de ser la regente del rey niño. Ese era el marco, digamos, legal.
Pero claro, luego estaba la comunicación no verbal. Esa iconografía que iba cambiando, que comentábamos, eso ya mandaba un mensaje de poder propio, inherente. Verla presidir ciertos rituales o empezar a usar atributos reales en sus estatuas era una declaración visual muy fuerte para quien supiera interpretarla, para la élite. Sobre acciones concretas, es verdad que las fuentes no nos hablan de grandes campañas militares o tratados diplomáticos justo durante la regencia, pero aquí hay que ser un poco sutiles. La propia consolidación de su rol como esposa del dios Amón, el manejo de los recursos del templo y esa evolución tan cuidada de su imagen pública, son en sí mismas acciones muy significativas. Indican una estrategia clara, deliberada, de ir acumulando poder y legitimidad. Iba mucho más allá de una simple interinidad. Estaba construyendo algo paso a paso. Vale, queda claro entonces. La regencia de Hatshepsut no fue un simple compás de espera, para nada. Fue un periodo de consolidación activa. Usó su linaje, su título religioso, que era potentísimo, transformó su imagen oficial poco a poco y supo moverse con inteligencia dentro de las estructuras de poder, sobre todo en Tebas, para ir ampliando los límites de su función. Una estratega, vamos, preparando el camino mucho antes de que llegara ningún cambio formal. Exacto. Si estos cambios, sutiles pero constantes, en cómo se presentaba y en su autoridad, eran visibles para la élite, ¿cómo lo interpretarían los distintos grupos de poder? ¿Lo vería igual la casta sacerdotal de Amón, que seguramente se beneficiaba de su patronazgo? ¿Lo verían igual, digo, que la clase militar, quizá más apegada a la tradición del rey guerrero masculino? Esa tensión, esa posible diferencia de percepciones, ahí está parte de lo fascinante de ese juego político del momento. El momento preciso en que Hatshepsut, que llevaba años como regente del joven Tutmosis III, decide dar un paso, sin precedentes. Se proclama faraón, ella misma, faraón de pleno derecho. Justo eso, dejando atrás la regencia. Y la pregunta es, ¿qué la impulsó? ¿Por qué justo en ese momento, después de varios años? Vamos a explorar ese instante crucial. Pues sí, fascinante. Estamos hablando de más o menos el año 7 del reinado de Tutmosis III. El chico tendría, ¿qué, unos 10 años? Muy joven todavía. Demasiado. Y Hatshepsut, que ya no era una figura menor, ni mucho menos, hija de Tutmosis I, esposa del dios Amón, ya tenía un poder considerable. Y luego está su propia sangre, su linaje. La dinastía 18 ya había tenido mujeres muy fuertes, ¿no? Desde luego. Pensemos en Ajotep, en Amose-Nefertari, mujeres con un peso enorme. Hatshepsut podía verse a sí misma como la continuación natural de esa línea. Era hija de un gran faraón, Tutmosis I. Tenía legitimidad dinástica propia. Y quizá también, una convicción personal. Creerse capaz, con derecho a gobernar. Apoyada, claro, por gente de su confianza. Sí, ese círculo cercano fue clave. Figuras como Apuseneb, Senmut, que seguramente la animaron y respaldaron. Más allá de la simple ambición personal, ¿qué es la visión más antigua? Y quizá simplista. Exacto. Parece una mezcla de razones de Estado, conciencia de su linaje y, ¿por qué no?, una fuerte creencia en su propio destino y capacidad. Vale. Tiene las motivaciones. Pero, ¿cómo justifica un acto tan radical? Romper así con la tradición. Aquí entra la genialidad propagandística, por así decirlo. Despliega toda una estrategia de legitimación, y la piedra angular es, como no, el dios Amón. El mandato divino. Lo clásico, pero llevado a otro nivel. Totalmente. Se usan oráculos, profecías. Supuestamente Amón había predicho que ella reinaría. Y luego está la narrativa de la teogamia. Su nacimiento divino. La idea de que Amón mismo la había engendrado. Algo que, dejó grabado para la posteridad en Deir el-Bahari. Espectacular. Precisamente. Y no hay que olvidar su título. Esposa del dios Amón. Un cargo religioso potentísimo en Tebas, vinculado a la creación. Y aparte de lo divino, ¿había justificaciones más terrenales? Sí, claro. Invoca la voluntad de su padre, Tutmosis I. También en Deir el-Bahari hay escenas donde él parece designarla como heredera. Una justificación más simbólica, quizá, pero que conectaba con la autoridad paterna. Muy hábil. Sí, esto era dar un paso, un salto enorme. Dejar de ser la gran esposa real, viuda, la regente, para asumir ella la plena autoridad faraónica. Con todo. Una mujer que tendría entonces entre 20 y pocos y 30 y pocos años, tomando las riendas de una forma
pues eso, totalmente nueva. Radicalmente nueva, sí. Y claro, la pregunta que flota en el aire es, ¿qué la impulsó? ¿Por qué? Pues, a ver, las fuentes nos dan pistas, pero es un cuadro complejo. Se habla de ambición personal, lógicamente, Siempre está ahí. claro, pero ¿hasta qué punto fue también una jugada, digamos, necesaria? Quizá para asegurar la estabilidad, para llenar un vacío de poder que ella percibía. Interesante eso que dices, porque hay inscripciones donde ella misma parece, no sé, como preocupada por cómo la juzgaría el futuro. O sea, era consciente de lo audaz que era su movimiento. Totalmente consciente. Y esa necesidad de consolidarse, ya fuera por pragmatismo o por pura ambición, se ve en acciones muy concretas, muy calculadas. ¿Cómo se materializó? ¿Cómo se hace eso de autoproclamarse faraón? Pues formalmente adoptó la titulatura real completa, los 5 grandes nombres que definían al faraón. Su nombre de trono fue Maat-Kara. Madre mía, la verdad o el orden es el alma de Ra, conectándose con Maat, con el orden cósmico y con el dios Sol, Ra. Potente. Muy potente. Y su nombre de nacimiento, Genemetamón, unida a Amón, reforzando ese vínculo clave con el dios principal de Tebas, con el clero. Pero no se quedó solo en los nombres, ¿verdad? Porque su imagen pública es que sufrió una transformación que a mí me parece increíble, casi camaleónica. Sí, es fascinante. A ver, pasó de ser representada como reina, como regente, a adoptar poco a poco atributos masculinos. ¿Cómo fue eso? Gradual. Sí, parece que sí. Primero, tocados como el nemes, el típico a rayas, o el cat, un pañuelo más simple, pero todavía sobre un atuendo femenino. Vale. Luego empezó a mezclar, quizá torso femenino con el faldellín masculino, el shendit. Y al final llegó la imagen que debió impactar más, la de un faraón masculino en toda regla. Con barba postiza y todo. Con la barba postiza ceremonial, el faldelín corto shendit, ocultando ya claramente sus rasgos femeninos. En relieves, por ejemplo, los de la Capilla Roja de Karnak, es que aparece vestida igual que Tutmosis III, y a menudo en la posición de honor, la preferente. Es una estrategia visual, potentísima. ¿Buscaba simplemente encajar en el molde masculino para que la aceptaran? ¿O había algo más detrás? Era, yo creo, en gran medida una necesidad ideológica. La figura del faraón estaba intrínsecamente ligada a lo masculino en la mentalidad egipcia. Claro. Entonces, para legitimar una situación tan anómala, una mujer que se ponía por delante del heredero varón legítimo, ¿qué hizo? Pues recurrir a la iconografía establecida, a la masculina. Tenía sentido para no romper tanto. Exacto. Y no solo eso, desplegó una propaganda religiosa intensísima. Relatos de su nacimiento divino, que si el propio dios Amón había visitado a su madre Ahmuse para concebirla. La historia clásica de la teogamia. Eso es. Y también proclamaba que su padre Tutmosis I la había designado a ella como sucesora en vida. Se presentaba como hija de Ra, conectándose con la divinidad solar, con la fuerza. Incluso he leído que pudo usar ceremonias como el Jebsed, el Festival de Renovación del Poder Real. Sí, es posible. Quizá lo celebró de forma anticipada o le dio un énfasis especial justo en ese momento clave, para reforzar su legitimidad cuando más falta le hacía. Todo suma. Con una jugada tan audaz, ¿cómo reaccionó la élite? El clero de Amón, que era tan poderoso. Un clero con el que ella tenía muy buena relación, entiendo. Excelente relación. Les favoreció mucho, y fíjate, nombra a su hombre de confianza, Hapuseneb, como sumo sacerdote de Amón. Ese apoyo era oro puro. Y por supuesto las construcciones, empezar grandes obras o continuarlas en lugares como Karnak. Es una forma muy visual de decir, yo estoy al mando y soy piadosa. Pura propaganda en piedra. Y todo esto se refleja en cómo se presenta ella misma, ¿no? Su imagen pública cambia. Radicalmente. Adopta la titulatura real completa. Los 5 grandes nombres de los faraones. Rey del Alto y Bajo Egipto. Hijo de Ra. Nombres masculinos. Sí, aunque es curioso, al principio algunas inscripciones mantienen ciertas terminaciones femeninas en la gramática, como una transición. Pero la imagen visual es la que impacta. Se representa como un hombre. Exacto. Con la barba postiza, el tocado nemes, la falda corta. Las estatuas la muestran como un rey varón. A veces hay detalles sutiles, un toque andrógino, pero el mensaje es inequívoco. Ella es el faraón. Una imagen de poder total. Mientras tanto, ¿qué pasa con Tutmosis III, el faraón niño? Pues es interesante. No lo eliminan, no lo borran de los registros en ese momento.
sigue siendo corregente, al menos nominalmente. Gobernaron juntos durante unos 15 años más. De hecho, compartían el sistema de datación. Los años se contaban según el reinado de Tutmosis III. Curioso. Y muchos altos funcionarios servían a ambos. A Tutmosis III se le dio una educación esmeradísima, como escriba, como sacerdote, y fue ascendiendo en el ejército hasta ser comandante en jefe. O sea que había una corregencia funcional, al menos de cara al exterior, sin un conflicto abierto mientras ella vivió. Eso parece indicar la evidencia durante su reinado, sí. Pero relegado a un segundo plano, ¿no? Claramente. En las representaciones donde aparecen juntos, Hatshepsut es la figura principal, más grande, delante, Tutmosis está detrás, más pequeño. Su papel es, bueno, simbólico. Parece que su aceptación, o la falta de oposición activa, fue importante para que la transición funcionara sin violencia. Probablemente. Ya fuera una aceptación real o impuesta por las circunstancias y el poder del bando de Hatshepsut. Y eso nos lleva a las reacciones. ¿Cómo sentó todo esto? Buena pregunta. La élite, los sacerdotes, el ejército, ¿qué sabemos? La élite cortesana, sobre todo su círculo de confianza, Hapuseneb, Senmut, Yuseramun, Yehuti, parece que la apoyó firmemente. Lógico. Y para otros muchos funcionarios, quizás la estabilidad que ella ofrecía pesaba más que romper la tradición. Mejor una faraona fuerte que un vacío de poder o luchas internas. ¿Y el clero de Amón? Apoyo crucial, como decíamos. Las buenas relaciones previas, el uso del oráculo, los beneficios a los templos, todo sumaba. ¿El ejército? ¿Hubo alguna reacción por su parte? Pues no tenemos evidencia clara de una oposición militar fuerte justo en ese momento, en la transición. Quizás hubo tensiones después, pero en el instante de la proclamación parece que aceptaron la situación. ¿Y la gente común? ¿El pueblo? Es difícil saberlo con certeza. Sin duda, tuvo que ser algo muy comentado, muy inusual. Hay algunos indicios, grafitis que podrían ser satíricos, que sugieren que a algunos les resultaba extraño, quizá cómico. Pero parece que, en general, gracias a esa mezcla de precedentes de mujeres poderosas, la fuerte propaganda y la justificación religiosa, su ascenso no se vio como ilegítimo por la mayoría en ese momento clave. O sea que, recapitulando, la autoproclamación de Hatshepsut no fue un capricho. Fue un movimiento político, religioso, muy bien pensado y ejecutado. Exacto. Una estrategia calculada para tomar el poder, legitimarlo ante los dioses y los hombres y presentarse como la mejor opción, quizá la única, en esas circunstancias. Un cálculo audaz. Y nos deja una reflexión final, ¿no? Sin duda. ¿Hasta qué punto esta mujer, al redefinir la imagen del poder faraónico, no solo desafió las ideas sobre el género de su época, sino que forzó a todo un imperio a mirar de frente esa tensión? La tensión entre una tradición de reyes hombres y la realidad de una mujer extraordinariamente capaz de ejercer el poder supremo. Vale, una vez que tiene el poder, ¿cómo gobierna? Las fuentes nos dibujan una administración interna muy potente y una política exterior peculiar. Exacto. Vamos a ver cómo funcionaba esa maquinaria por dentro, ¿no? Cómo organizó Egipto, su política interior y el papel que fue crucial de la gente de su círculo más cercano, ya cuando estaba totalmente consolidada en el trono. Perfecto. Pues, a ver, desglosemos esa maquinaria. ¿Cómo funcionaba de verdad la maquinaria económica que sostuvo todo eso? Vamos a centrarnos en cómo manejó los recursos, qué prioridades tuvo y el papel clave de los templos en la economía, más allá de lo puramente religioso. Para empezar, situémonos. Hablamos de una economía muy centralizada, ¿verdad? Con un control estatal fuerte. Absolutamente. El faraón era, bueno, en teoría y casi en la práctica, el dueño de todo. ¿Y esto cómo se traducía? Pues en un sistema de impuestos basado en bienes y trabajo. Claro, la moneda no existía aún. Exacto. Se pagaba con grano, ganado, productos artesanos, y también con días de trabajo para el Estado, la famosa corbea. Y la figura clave ahí era el visir, el tiati, que era como un superministro que controlaba la recolección, el almacenamiento, los registros. Todo muy controlado. Vale, y con todo ese control, la pregunta es, ¿en qué decidió Hatshepsut invertir esa riqueza? Su legado arquitectónico es obvio. Sin duda. Las grandes construcciones, Piensa en Deir el-Bahari, su templo funerario. Eso fue una prioridad clarísima.
Exigía una inversión brutal de mano de obra, de materiales. Pero ojo, igual de importante fue su apuesta por el comercio exterior. Para conseguir cosas que no había en Egipto, imagino. Justo. Buscaba bienes de prestigio, materias primas exóticas. Y ahí es donde entra la famosa expedición al país de Punt. Exacto. Ese viaje es el ejemplo perfecto. No iban a conquistar, iban a comerciar. ¿Qué traían de allí? Pues mira, sobre todo artículos de lujo. Incienso, mirra, que eran súper importantes para los rituales, pero también ébano, oro, pieles, cosas para la corte, para la élite. Y bueno, no hay que olvidar que las campañas militares, aunque quizá Hatshepsut no las enfatizó tanto como otros, seguían siendo una fuente de ingresos por el botín. Entendido. Tanta construcción, expediciones caras. ¿Cómo se sostenía? ¿Puso en peligro la estabilidad del reino o...? Pues curiosamente parece que al contrario. Una gestión eficiente de los recursos era justo la base de la estabilidad. Permitía pagar esas obras gigantescas, mantener al ejército, a la administración, y también asegurar lealtades mediante la redistribución. Redistribución. ¿Cómo funcionaba eso? Pues aquí entra un mecanismo muy interesante, las ofrendas a los dioses. Que sí, simbólicamente eran para ellos, pero en la práctica... En la práctica se repartían, ¿no? Claro, esos bienes, comida, cerveza, tejidos, de todo, se usaban para mantener al personal enorme de los templos y a los trabajadores que dependían de ellos. Era una forma de que la riqueza circulara y de sostener a muchísima gente. Su política interior se apoyó muchísimo en el clero de Amón. Eso fue clave para reforzar su legitimidad. Claro. Y hay figuras como el sumo sacerdote Apu-Seneb fueron esenciales. Llegó a ser visir, o sea, acumulando poder religioso y administrativo. Y en lo práctico, más allá de lo religioso, ¿cómo se sostenía el imperio en el día a día? Bueno, pues se rodeó de funcionarios muy competentes y sobre todo leales, y puso un énfasis enorme en la construcción. Su templo, en Deir el-Bahari, el Yeser Yeseru, el sublime de los sublimes, es la prueba más clara. Impresionante, sí. No era solo una tumba, Era un centro ceremonial, una declaración de poder. Y para pagar todo eso, pues hacía falta una administración fiscal que funcionara, como un reloj. Y puestos en especie, grano, lino, pieles, lo típico, vamos. Lo necesario para mantener el Estado y a todos sus funcionarios. Has mencionado a Hapuseneb, que ya vemos que era importante, pero hay otro nombre que siempre sale a relucir. Senenmut. ¿Qué papel jugó él exactamente en todo esto? Senelmut. Senelmut fue absolutamente central. Sí, fue el arquitecto principal del Yeser Yeseru, pero era muchísimo más que eso. Era el hombre de máxima confianza de Hatshepsut. Se habla mucho de esa relación tan cercana, ¿verdad? Muchísimo. Las fuentes sugieren una proximidad enorme. Y claro, eso ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Lo cierto es que recibió honores totalmente fuera de lo común para un funcionario. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues mira, se le permitió construir 2 tumbas para sí mismo. 2. Una de ellas, la TT-71, tenía incluso un sarcófago de cuarcita casi igual al de la reina, aunque parece que nunca llegó a usarlo. Vaya. E incluso se le permitió incluir pequeñas representaciones suyas, muy discretas, eso sí, en el propio templo de Hatshepsut, algo impensable normalmente. O sea que no era solo un arquitecto brillante, era alguien con un estatus, bueno, casi de miembro de la realeza, por esa cercanía al poder. Exacto. Y esa enorme prominencia que tuvo dejó una marca muy clara, incluso después de su muerte. Ah, ¿sí? ¿Cómo? Pues por su damnatio memoria, el intento deliberado, probablemente bajo Tutmosis III, de borrar su nombre y sus imágenes de los monumentos. Que intentaran borrarlo es la mejor prueba de lo importante que fue, ¿no? Justo eso. Querer eliminar su recuerdo demuestra la enorme influencia que debió tener. Curiosamente, sufrió un segundo intento de borrado más tarde, en la época de Amarna, pero ya por motivos religiosos relacionados con su nombre, con Amón. Has mencionado al personal del templo. Y eso nos lleva a su papel económico. Porque eran mucho más que sitios de culto, ¿verdad? Totalmente. Es que lo fascinante es ver los templos como si fueran enormes corporaciones estatales. ¿Corporaciones? ¿En serio? Sí. Tenían propiedades inmensas de tierra, unas suyas y otras que eran de la corona, las tierras Hato, pero que ellos administraban. Tenían ganado, talleres y una cantidad de personal dependiente enorme. Agricultores, artesanos, escribas. O sea, funcionaban como unidades económicas casi autónomas dentro del Estado. Gestionaban sus propiedades de forma muy activa, ¿sí?
Por ejemplo, arrendaban tierras a campesinos y cobraban un porcentaje de la cosecha. Eran centros logísticos clave. Almacenaban grano en silos gigantescos, organizaban el transporte de bienes por el Nilo con sus propias flotas. Vaya. Y sus ingresos venían de muchas fuentes. Donaciones del faraón, las rentas de sus tierras, a veces parte del botín de guerra. Hay una tumba, la de Puyemre, que fue segundo sacerdote de Amón justo en esta época, que es increíble. ¿Qué se ve ahí? Pues se le ve supervisando la entrega de productos, registrando bienes para el templo. Parece el informe anual de una empresa grabado en la pared. ¡Qué fuerte! Así que los sacerdotes no solo se dedicaban a los rituales, eran administradores de primera. Exacto. Eran gestores de recursos a gran escala. Esto implica que el clero, sobre todo el de los templos más potentes como el de Amón en Karnak, estaba metidísimo en la administración del Estado. Eran parte fundamental de la burocracia faraónica, entonces. Totalmente. Eran unidades administrativas clave, pero es importante entender que, aunque eran muy influyentes, no eran independientes del todo. Ah, el faraón mantenía el control final. Sí. La autoridad última era del faraón. Podía intervenir en la economía de los templos si hacía falta. ¿Cómo? Podía quitarles tierras o... Podía reasignar propiedades, recursos entre distintos templos, podía ordenar auditorías e incluso, en teoría, limitar su poder económico. Había toda una jerarquía de sacerdotes metida en la gestión, sí, pero siempre bajo la supervisión final del Estado. Un poco. La economía con Hatshepsut se basa en un control estatal fuerte, con prioridades muy claras en construir a lo grande y en comerciar para obtener bienes de lujo. Y los templos no eran solo centros religiosos, sino motores económicos y administrativos vitales, totalmente integrados en la gestión del imperio. Exacto. ¡Fascinante! Cambiemos un poco de tercio, vayamos a la política exterior. Aquí también vemos un enfoque diferente. Muchos faraones eran pura expansión militar, pero Hatshepsut parece que tiró más por la diplomacia y el comercio, ¿no es así? Sí, es un énfasis muy distinto, desde luego. A ver, sí que hubo algunas campañas militares, ¿eh? Había que mantener el control en Nubia, en Siria, Palestina. Eso era necesario. Pero su sello personal fue claramente priorizar las relaciones comerciales y diplomáticas. ¿Para qué? Para evitar guerras. Bueno, en parte sí, pero sobre todo para asegurar las rutas comerciales y mantener las zonas de influencia ya existentes. No buscaba esa expansión territorial agresiva que luego sí veremos con Tutmosis III. Era, digamos, otra manera de proyectar el poder de Egipto. Menos ruido, quizás, pero muy efectiva. Y el ejemplo cumbre de esa estrategia es la famosísima expedición al país de Punt. Sin ninguna duda. Punt es curioso porque en las fuentes egipcias aparece como una tierra casi de leyenda, llena de maravillas, pero a la vez era un socio comercial muy real, y muy importante. Analizarlo nos dice mucho sobre cómo veían el mundo los egipcios, su economía y, claro, cómo faraones como Hatshepsut buscaban, legitimar su poder. Esa expedición es espectacular. Se hizo sobre el año 15 de su reinado, más o menos, y la comandó un funcionario llamado Negesi. Y lo mejor es que está súper documentada, ¿verdad? En su templo. Increíblemente documentada. Los relieves de Deir el-Bahari son una maravilla. Te cuentan todo. Los barcos, cómo los recibieron allí, los productos que intercambiaron, con un nivel de detalle asombroso. ¿Y qué se trajeron de ese lugar tan exótico? Oro, joyas. Trajeron cosas de un valor enorme, tanto práctico como simbólico. Lo más famoso, árboles vivos de incienso y mirra. ¿Árboles vivos? Sí, en cepellones. Intentaron aclimatarlos en Egipto. Eran esenciales para los rituales religiosos. Pero también trajeron oro, marfil, ébano, maderas preciosas, pieles, animales exóticos como monos, panteras. Una barbaridad. Y lo interesante es cómo usó eso, ¿no? No fue solo una misión comercial. Exacto. Aquí está la genialidad. Esa expedición, que fue pacífica, reforzó directamente su legitimidad como faraón de una manera increíble. ¿Cómo? ¿Cómo una misión comercial puede hacer eso? En un mundo que parece valorar más la guerra. Pues mira, demostraba varias cosas a la vez. Primero, el favor divino. Traía productos sagrados, como la mirra para los dioses y los templos. Segundo, demostraba poderío económico y una capacidad organizativa brutal. Montar esa flota, llegar a Punt, comerciar, volver... Claro, no era cualquier cosa. Para nada. Y tercero, prestigio diplomático. Establecía lazos con tierras lejanas, míticas casi. Proyectaba una imagen de riqueza, de conexión con el mundo, de prosperidad. Y todo sin el desgaste de una guerra. Fue una jugada maestra de lo que hoy llamaríamos poder blando. Vale, empecemos por ahí.
¿Qué era Punt exactamente? Las descripciones hablan de un sitio lejano, ¿no? Con productos exóticos, incienso, mirra, que eran clave para los rituales, por cierto. Y también ébano, marfil, oro, pieles. Eso es, bienes de prestigio que la élite, la realeza, pues demandaba muchísimo. Y como dices, el incienso y la mirra eran fundamentales. Justo lo que Hatshepsut necesitaba para proyectar esa conexión divina. Pero la ubicación exacta sigue siendo un debate, ¿verdad? Eso le añade como un aura de misterio. Sí, totalmente. Esa indefinición geográfica alimenta al mito. Para los egipcios, Punt era más que un proveedor de bienes. Tenía una carga simbólica, religiosa muy fuerte. A veces la llamaban Tanetjer, la tierra del dios. O sea que los productos no eran solo comercio. Eran casi ofrendas, ¿sabes? Elementos para ceremonias que reforzaban el orden cósmico y el poder del faraón. Entiendo. Y la relación con Punt, bueno, como con Nubia o el Levante, pues variaba. A veces más pacífica, para conseguir recursos, otras veces más de control militar, sobre todo en épocas fuertes como el Reino Nuevo. Punt era como lo lejano, lo sagrado, lo exótico. Y en ese contexto llega Hatshepsut, hacia el 1479 a.C., más o menos. Gobernar como mujer faraón, en plena dinastía 18, no debió ser nada fácil. Necesitaba gestos fuertes para afirmar su autoridad. Sabemos que usó la iconografía masculina, la barba postiza y tal, y que construyó mucho. Claro. Pero esta expedición a Punt parece uno de sus movimientos más brillantes, ¿no? Sin duda. Fue una jugada política maestra. Piensa en el impacto. No solo trajo riquezas enormes, sino algo increíble. Árboles de incienso vivos, para plantarlos en Egipto. Árboles vivos. Imagínate. Imagínate, eso era una demostración de poder sobre la naturaleza, sobre lo divino. Y además demostraba que era capaz de organizar una empresa estatal complejísima. Los relieves de su templo en Deir el-Bahari lo gritan a los 4 vientos. Claro. Hatshepsut era eficaz, piadosa, conectada con los dioses, traía prosperidad. ¿Era propaganda? Sí, pero propaganda de altísimo nivel para legitimar su reinado. Y traer esos árboles. La logística de algo así en el siglo XV a.C. debió ser una proeza. Hablamos de un viaje por mar, por el Mar Rojo. Desde luego, un desafío enorme. No valían las barcas del Nilo, claro. Claro. Necesitaban barcos de madera fuertes, hechos para el mar. Tripulaciones expertas en navegación de altura, que es muy diferente. Y la planificación. Comida, agua, bienes para intercambiar, seguridad. Para un viaje largo. No tenemos todos los detalles de esa misión, pero sabemos que el Reino Nuevo ya tenía una capacidad organizativa estatal bastante potente. Utilizarían puertos en el Mar Rojo, quizás combinando rutas marítimas con caravanas por tierra. Fascinante la capacidad organizativa que te vi entonces. Y más allá del éxito para Hatshepsut y la economía, ¿qué otros efectos tuvo esta misión? En las relaciones con la zona, por ejemplo. Pues mira, seguro que fortaleció los lazos diplomáticos y comerciales directos con Punt. Probablemente mediante el típico intercambio de regalos entre élites. Ah, claro. Culturalmente, pues reafirmó el prestigio de Egipto en la región. Egipto era el gran referente. Aunque, ojo, la influencia cultural nunca es unidireccional del todo. Y económicamente, bueno, la llegada de tantos bienes de Punt impulsó la economía del templo y del palacio. Y a nivel estratégico, pues consolidó a Egipto como un actor clave en las rutas del Mar Rojo y el Cuerno de África. Seguramente inspiró otras expediciones después. Queda claro, entonces. La expedición a Punt fue muchísimo más que un simple viaje comercial. Fue una declaración de poder, un acto religioso fundamental para Hatshepsut, y marcó la política exterior y la economía de Egipto en el Reino Nuevo. Punt, esa tierra enigmática, jugó un papel crucial. Exactamente. Y nos deja pensando algo importante, ¿no? Casi todo lo que sabemos de Punt nos llega a través de fuentes egipcias. Fuentes que, lógicamente, son propagandísticas, centradas en la visión del faraón. Claro, la visión de los ganadores, por así decirlo. Eso es. Y te hace preguntarte, ¿cómo lo verían los habitantes de Punt? ¿Qué historia contarían ellos de esos barcos egipcios llegando a sus costas? Es un buen recordatorio de que la historia a menudo nos llega incompleta, contada desde una sola perspectiva.
Entonces, resumiendo un poco, la clave de Hatshepsut no es solo que fuera mujer y faraón, que ya es excepcional, sino cómo gobernó, con una administración interna muy sólida, apoyándose en gente clave como Senenmut, y con una visión de la política exterior centrada en la riqueza, la diplomacia, el comercio, más que en la pura conquista militar. Precisamente. Su reinado nos enseña que había otras formas de ejercer el poder faraónico y que podían ser muy exitosas. Y esto, claro, nos deja una pregunta en el aire, ¿no? A ver. ¿Cómo habría sido la historia de Egipto si más faraones hubieran seguido un modelo parecido? Si hubieran invertido tanto en construir maravillas y en tejer redes comerciales como invirtieron en campañas militares constantes. A ver, durante casi 22 años, Hatshepsut y Tutmosis III compartieron el trono, al menos oficialmente. Ella empezó como regente porque él era muy joven, pero acabó coronándose faraón. La pregunta es, ¿fue una colaboración tranquila o había roces? Pues mira, hacia el final de ese periodo, de esos 22 años, todo indica que sí, que hubo un cambio. Tutmosis III, ya más mayor, empieza a tener un papel militar muy activo. Lidera campañas fuera, en Nubia, en Gaza. Ya se ve al faraón guerrero, que llegaría a ser. Y parece que el rol de Hatshepsut pues, se vuelve quizá más representativo, más, digamos, ceremonial. ¿Y eso se nota en algún sitio? O sea, ¿hay pruebas físicas? Sí, hay indicios. Por ejemplo, fíjate, en la tumba de un sacerdote importante de la época, Puimbra. Su tumba es la TT39, en Tebas. Allí se ven cosas curiosas, como modificaciones en los relieves. Cartuchos, que son los óvalos con el nombre real, que antes mostraban los dos nombres, pues fueron retocados para dejar solo el de Tutmosis III. Vaya, una señal bastante clara de adaptarse a la nueva realidad política, ¿no? Bueno, y entonces, Hatshepsut muere. ¿Se sabe cómo? Pues ese fue un gran misterio durante mucho tiempo. No hay crónicas de la época que lo cuenten. Sabemos que murió después de esos 22 años de reinado, tendría unos 40 o 50 años, pero las causas exactas eran una incógnita. Hasta aquí llegó la ciencia moderna, claro. Su momia, que se identificó por fin en 2007, dio muchas pistas, ¿verdad? Muchísimas. El análisis reveló que tenía, varias cosas. Osteoporosis avanzada, un cáncer de huesos que ya se había extendido, metástasis. Pero lo que probablemente la mató fue un problema dental muy grave, un absceso. ¿Un problema dental? Sí. Un absceso, una infección en una muela, aparece. Se cree que eso derivó en una infección generalizada, una septicemia, y que eso fue la causa final de su muerte. Probablemente pasó sus últimos días con fiebres altas y bastante dolor. ¡Qué final! Y luego está el tema de su tumba. La original fue la KV-20, en el Valle de los Reyes. Eso es. De hecho, se considera la tumba más antigua del valle. La diseñó para ella y para su padre, Tutmosis I. Había 2 sarcófagos preparados. Pero ella no se quedó allí para siempre. Tutmosis III, años después, movió a su abuelo, a Tutmosis I, a otra tumba, la KB-38. ¿Y la momia de Hatshepsut? ¿Qué pasó con ella? Pues fue trasladada. No sabemos exactamente cuándo ni por orden de quién. Pudo ser Tutmosis III o pudo ser más tarde, quizá en la dinastía 21, cuando hubo muchos movimientos de momias reales para protegerlas. Y acabó en la KB-60, la tumba de su nodriza, Sitra. La encontró Howard Carter en 1903, ¿no? Exacto. Carter encontró allí 2 momias femeninas. Una se identificó como Sitra, la nodriza, pero la otra era anónima. Y ahí se quedó, como una momia desconocida durante un siglo. Y la forma de identificarla fue increíble. Lo del diente, ¿verdad? Sí, fue genial. En 2007 resulta que había una caja de madera con el nombre de Hatshepsut que contenía vísceras y un diente suelto, un molar. Y ese molar encajaba perfectamente en el hueco que tenía la mandíbula de la momia anónima de la KB-60. Era ella. No cabía duda. Impresionante. Bueno, su muerte en cualquier caso dejó el camino libre para Tutmosis III. Efectivamente. A partir de ahí, él se consolida como único faraón y empieza su gran etapa como el gran conquistador. Lidera campañas militares muy exitosas, expande las fronteras de Egipto como pocos y también reorganiza la administración, la religión, afirma su poder absoluto. Y años después de la muerte de ella, quizás décadas incluso, empieza esa campaña para borrarla, la Damnatio Memoria. Se ponen a picar su nombre, sus imágenes en los templos, incluso en su propio templo de Deir el-Bahari.
¿Por qué harían algo así? Y no hay una única respuesta. Hay varias teorías sobre la mesa. ¿Fue una venganza personal de Tutmosis III, resentido por los años que estuvo a su sombra? Podría ser. ¿O fue una decisión más política para reforzar su propia legitimidad o la de sus sucesores, eliminando el peligroso precedente de una mujer faraón? Claro, para que no se repitiera. Eso es. O incluso una reacción más ideológica, un intento de restaurar el orden masculino tradicional, el Ma'at, que ella, como mujer en el trono, había alterado. He leído también que hay interpretaciones más recientes que dicen que no era necesariamente odio, sino una especie de ritual. Sí. También se ha propuesto eso, que la destrucción de imágenes no siempre era por rencor, sino que podía ser una práctica ritual para desactivar el poder mágico simbólico que tenían las representaciones reales. Era algo que se hacía en el Antiguo Egipto, en otros contextos también, como quitarle la energía a la imagen. Interesante. Sea como sea, fuera por una razón u otra o una mezcla de todas, el resultado es que casi lo consiguen. Hatshepsut estuvo a punto de ser borrada de la historia oficial. Ha sido la arqueología moderna, con un trabajo de paciencia increíble, la que ha ido juntando las piezas y reconstruyendo su figura como una gobernante tremendamente importante. El intento de olvido fue brutal, pero no fue absoluto. Su nombre sobrevivió. Es que es impactante, ¿verdad? Pensar en ese esfuerzo consciente, sistemático, por eliminar a alguien de la memoria colectiva, da mucho que pensar. Desde luego. Y nos lleva a preguntarnos algo más general, ¿no? Más allá de la destrucción física de estatuas o de borrar nombres en piedra, ¿qué otros mecanismos, quizá más sutiles, más silenciosos, han existido a lo largo de la historia para marginar o para minimizar o directamente olvidar las aportaciones de mujeres que, como Hatshepsut, pues desafiaron las estructuras de poder de su época? Es una reflexión que, la verdad, va mucho más allá del Nilo y del Antiguo Egipto. Una faraona del Antiguo Egipto que, fíjate, milenios después, sigue aquí, sigue generando fascinación. Y, bueno, dialogando con nuestro presente, vamos a ver juntos cómo se la representa hoy. En la cultura, por ejemplo. Y por qué se ha convertido en un ícono, ¿no?, para ciertos debates feministas. Y también qué discusiones sigue alimentando sobre historia, género, poder. Las fuentes que tenemos sugieren que estas miradas modernas dicen mucho de nosotros, de nuestras inquietudes y de lo difícil que es a veces rescatar a figuras femeninas potentes del olvido. Vale, empecemos por ahí, por su presencia fuera de, digamos, los libros de historia pura y dura. ¿Cómo se le imagina la cultura actual? Parece que desde el siglo XX hay una atracción especial, ¿no? Sí, artistas, creadores, les llama la atención su historia. Es bastante singular. Por ejemplo, en el teatro. He leído sobre una obra reciente que la presenta. Bueno, enfrentándose a la oposición de sacerdotes, militares. Y esa resistencia, ojo, basada explícitamente en que era mujer. En la obra, claro, es una ficción. Claro. Claro. Ella defiende su gobierno no solo por derecho, sino por los resultados, por la paz, la prosperidad que trajo. Argumenta que una mujer puede gobernar igual o incluso mejor que un hombre. Ajá. Y no solo lo narrativo, Su estética también inspira. Hay pinturas abstractas basadas en su templo, el de Deir el-Bahari. Su legado visual, pues, también se reinterpreta. Y eso es lo interesante, ¿verdad? Ver cómo estas creaciones culturales van más allá de la simple reconstrucción histórica. Funcionan casi como un lienzo, ¿no? Donde proyectamos nuestras propias tensiones, nuestras preguntas sobre el liderazgo, sobre todo el femenino, también sobre el poder, la identidad de género. Es que no son solo sobre Hatshepsut, son sobre nosotros mirándola a ella. Claro. Y esa idea del liderazgo femenino que reflejan estas obras, eso nos lleva directamente a cómo la han recuperado, la han enarbolado en los movimientos feministas, ¿no es así? Exactamente. Se la ve como un referente, un ejemplo temprano de mujer que desafió las normas patriarcales de su época. Normas muy rígidas, por cierto. Y lo hizo para ocupar el máximo poder. Su historia, pues, inspira. Es una prueba de que las mujeres han ejercido la autoridad al más alto nivel, incluso cuando la historia posterior, que bueno, la escribieron mayoritariamente hombres, intentó silenciar esos logros o minimizarlos, ¿sabes? Ya. Y fíjate, esta recuperación forma parte de una estrategia intelectual que tiene mucha historia detrás. Ya en el siglo XV, por ejemplo, Christine de Pizan buscaba genealogías de mujeres notables. Lo hacía en su Ciudad de las Damas. ¿Para qué? Pues para construir argumentos. Argumentos a favor de la valía femenina y para responder a los discursos misóginos de la época. Recuperar a Hatshepsut hoy sigue un poco esa lógica.
Usar el precedente histórico como herramienta política, ¿no?, para los debates actuales sobre igualdad. Has mencionado intentos de silenciamiento, y eso nos lleva, claro, a la damnatio memoriae. Ese esfuerzo por borrarla del registro histórico es quizás el ejemplo más brutal de cómo reacciona el poder ante figuras femeninas que rompen moldes. Podría decirse que sí. Es un caso paradigmático, esa damnatio memoriae, que significa literalmente condena de la memoria, y que consistió en destruir sus estatuas, borrar sus nombres. Bueno, es un caso de estudio fascinante y terrible, claro, sobre cómo se fabrica y se controla la memoria histórica. Nos obliga a preguntar: ¿quién decide qué recordamos? ¿Qué relatos sobreviven? ¿Cuáles se eliminan? Preguntas clave. Y lo que es crucial aquí es que hay investigaciones que apuntan a que este intento de borrado estuvo motivado específicamente por su género. El hecho de que una mujer hubiera tenido tanto éxito ostentando el título y el poder de faraón, pues parece que resultaba intolerable para sus sucesores. Intolerable, sí. Esto ilustra sesgos que, lamentablemente, han perdurado en la historiografía siglos. La tendencia a dar por sentada la autoría masculina o a intentar desacreditar a mujeres poderosas, ya sea aireando o inventando detalles de su vida privada. Es un patrón que vemos repetirse, con otras reinas, otras líderes a lo largo de la historia. Entonces, con todo esto, las representaciones culturales que la usan como espejo, su adopción como símbolo feminista, la evidencia de ese intento de borrarla precisamente por ser mujer. ¿Qué panorama nos queda? ¿Qué significa todo esto? Pues nos queda un panorama complejo, lleno de matices. Y esto plantea una cuestión importante, creo yo. A pesar de todo lo que hemos proyectado en ella y de lo que hemos descubierto, todavía persisten interrogantes fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo se veía Hatshepsut a sí misma? Más allá de las convenciones que adoptó, claro. ¿Cuál fue su impacto real, medido con las herramientas de su propia época, no solo con nuestras categorías actuales? Claro. Y sobre todo, ¿cuál es su verdadero legado hoy? Una vez que somos conscientes de que la miramos a través de, del filtro de nuestras propias necesidades, nuestras ideologías, estas preguntas, que no tienen una respuesta única y definitiva, son, en parte, lo que mantiene viva la conversación. No solo sobre ella, sino sobre cómo interactuamos con el pasado, qué figuras elegimos destacar y por qué motivos lo hacemos ahora, en nuestro presente. Cerramos así esta inmersión en la figura de Hatshepsut, una faraona del antiguo Egipto, cuyo eco, como vemos, resuena con una fuerza sorprendente hoy. En la cultura, en el feminismo, en los debates sobre poder y memoria. Y quizá dejamos una reflexión final para que nos escucha. ¿De qué manera la forma en que recordamos o reinterpretamos o idealizamos o olvidamos a figuras como Hatshepsut moldea nuestra percepción actual? Nuestra percepción sobre las posibilidades del liderazgo, de la autoridad, del género, en nuestro propio tiempo.